Arsène Lupin, Caballero y Ladrón, de Maurice Leblanc. Novela policial en 8 capítulos. Capítulo 2. Arsène Lupin en prisión. Primera parte. No hay un turista digno de considerarse como tal que no conozca las orillas del Sena y que no haya observado yendo desde las ruinas de Jumieges a las ruinas de Saint-Vaudreuil el extraño y pequeño castillo feudal de Malaquais, tan orgullosamente erguido sobre su roca en pleno río. El arco de un puente lo une con la carretera. La base de sus sombrías torres se confunde con el granito que la sostiene, un enorme bloque de piedra desprendido de no se sabe de qué montaña y arrojado allí por alguna formidable convulsión. Alrededor, el agua tranquila del río juega entre los cañaverales y las aguanieblas tiemblan sobre la cresta húmeda de los guijarros. La historia del castillo de Malaquais es ruda como su nombre, áspera como su silueta. No hubo allí más que combates, cercos, asaltos, rapiñas y matanzas. En las veladas de la tierra de la Cour se evocan con estremecimiento los crímenes que allí se cometieron. Se cuentan misteriosas leyendas, se habla del famoso subterráneo que antaño conducía a la abadía de Jumieges y la mansión de Agnès Sorel, la bella amiga de Carlos VII. En este antiguo refugio de héroes y de pícaros habita el barón Nathan Cahorn, el barón Satán, como antaño le llamaban en la bolsa, donde se enriqueció un tanto bruscamente. Los señores del castillo de Malaquais, arruinados, tuvieron que vender por un pedazo de pan aquella que era la mansión de sus antepasados. Ha instalado allí sus admirables colecciones de muebles y de cuadros, de losas y de maderas talladas. Vive solo con 3 viejos criados. Nadie penetra allí jamás. Nadie ha contemplado en el decorado de sus salas antiguas los 3 Rubens que posee, sus 2 Watteau, su silla de Jean Goujon y tantas otras maravillas arrancadas a golpes de billetes de banco a los más ricos concurrentes habituales a las subastas públicas. El barón Satán tiene miedo no tanto por él mismo como por los tesoros acumulados con una pasión tan tenaz y la perspicacia de un aficionado a quien los más diestros mercaderes no pueden envanecerse de haber inducido al error. Ama esos tesoros, los ama ansiosamente como un avaro y celosamente como un enamorado. Cada día, al ponerse el sol, las 4 puertas de hierro forjado que dominan las 2 extremidades del puente de la entrada del patio de honor son cerradas y echados los cerrojos. Al menor choque, unas campanillas eléctricas vibrarían en el silencio. Por el lado del Sena, nada hay que temer. La roca se alza perpendicularmente. Sin embargo, una tarde de septiembre, el cartero se presentó como de ordinario al extremo del puente, y conforme a la regla cotidiana, fue el propio barón quien abrió el pesado batiente. Examinó tan minuciosamente a aquel hombre que tal parecía que no conociera desde hacía ya años aquel rostro campechano alegre con sus ojos maliciosos de campesino, y el hombre le dijo riendo: «Soy yo, el mismo de siempre, señor barón».
No soy otro que hubiera tomado y vestido mi blusa y se hubiera puesto mi gorra. ¿Acaso sabe uno nunca?, murmuró Canoro. El cartero le hizo entrega de un montón de periódicos. Luego añadió: «Y ahora, señor barón, hay novedades». ¿Novedades? Una carta y además certificada. Aislado, sin amigos ni nadie que se interesara por él, el barón jamás recibía carta alguna e inmediatamente todo ello le pareció un acontecimiento de mal augurio, por el cual tenía motivos para inquietarse. ¿Quién era aquel misterioso corresponsal que venía a importunarlo en su retiro? «Tiene usted que firmar, señor barón». Firmó mascullando algo. Luego tomó la carta, esperó a que el cartero hubiese desaparecido en la vuelta del camino y después de haber caminado algunos pasos de arriba abajo, se apoyó contra el parapente del puente y rasgó el sobre. Aquel contenía una hoja de papel cuadriculado, llevando como encabezado este manuscrito: «Prisión de la Santé, París». Luego miró la firma: «Arsène Lupin». Estupefacto, leyó: «Señor barón, en la galería que une sus dos salones existe un cuadro de Felipe Champagne, de excelente manufactura y que me agrada soberanamente. Sus Rubens son también de mi agrado, así como el más pequeño de sus Watteau. En el salón de la derecha anoto el parador de Luis XIII, los tapices de Brunier, el velador estilo imperio firmado por Jacob y el armario del Renacimiento. En el de la izquierda, toda la vitrina de las joyas y de las miniaturas. Por esta vez, yo me conformaría con esos objetos, que creo son fáciles de pasar y transferir. Por consiguiente, le ruego lo haga embalar en forma conveniente y expedirlos a mi nombre, aporte pagado, a la estación ferroviaria de Batignolles, antes de las 8. Pues de no ser así, yo mismo haré proceder a su traslado durante la noche del miércoles 27 al jueves 28 de septiembre, y cual es justo, no me conformaré con objetos que no sean los indicados. Le ruego perdone las pequeñas molestias que le causo y sírvase a aceptar la expresión de mis sentimientos de respetuosa consideración. Arsène Lupin. Postdata. Sobre todo, no me envíe al más grande de los Watteau, aun cuando usted haya pagado por él en la casa de venta 30.000 francos. No es sino una copia, pues el original fue quemado en tiempos del directorio por Barras, en una noche de orgía. Consulte usted las memorias inéditas de Garat. Tampoco me interesa la castellana Luis XV, cuya autenticidad me parece dudosa. Esta carta trastornó al barón de Cahors, firmada por cualquier otra persona que ya le hubiera dejado considerablemente alarmado, pero firmada por Arsène Lupin. Lector asiduo de la prensa, estaba al corriente de todo cuanto ocurría en el mundo en hechos de robos y crímenes, y no ignoraba nada con respecto a las hazañas del infernal ladrón. Verdad es que sabía que Lupin, detenido en América por su enemigo Ganimard, se hallaba preso y que estaba tramitando su proceso y con qué dificultad, pero sabía también que cabía esperarlo todo por parte de él. Por anticipado, pensaba que aquel acontecimiento exacto del castillo, de la colocación de los cuadros y de los muebles, constituía un indicio de los más temibles.
¿Quién le había informado sobre las cosas que nadie había visto jamás? El varón alzó la mirada y contempló la silueta indómita del castillo de Malaqué, su pedestal abrupto, el agua profunda que lo rodea, y se encogió de hombros. No, decididamente, no había peligro alguno. Nadie en el mundo podría penetrar hasta el santuario inviolable de sus colecciones. Nadie, sí, pero ¿y Arsène Lupin? ¿Para Arsène Lupin acaso existen puertas, puentes levadizos, murallas? ¿De qué sirven los obstáculos mejor imaginados, las más hábiles precauciones, si Arsène Lupin ha decidido apoderarse de un determinado objeto? Aquella misma noche escribió al fiscal de la República de Rouen. Le envió la carta con las amenazas y pidió ayuda y protección. La respuesta no tardó en llegar. Encontrándose el llamado Arsène Lupin actualmente detenido en la Santé, vigilado de cerca y en la imposibilidad de escribir, aquella carta no podía ser sino la obra de un mixtificador. Todo lo demostraba así, por igual la lógica, que es un buen sentido, que la realidad de los hechos. Sin embargo, y por exceso de prudencia, se había comisionado a un perito en el examen de la escritura, y éste declaró que, a pesar de ciertas analogías, aquella escritura no era la del detenido. A pesar de ciertas analogías. Estas palabras se grabaron especialmente en el pensamiento del varón, pues en ellas veía la declaración de una duda que, en su concepto, debiera ser suficiente para que la justicia interviniese. Sus temores se exasperaron. No cesaba de releer la carta. Yo mismo haré proceder a su traslado. Y aquella fecha exacta, la noche del miércoles 27 al jueves 28 de septiembre. Lleno de sospechas y taciturno, el varón no se había atrevido a confiarse a sus criados, cuya devoción hacia él no le parecía hallarse al abrigo de toda prueba. No obstante, por vez primera, después de muchos años, experimentaba la necesidad de hablar, de pedir y oír consejo. Abandonado por la justicia de su patria, ya no esperaba poder defenderse con sus propios recursos y estuvo a punto de marcharse a París e implorar la ayuda de algún antiguo policía. Los días pasaron. Al tercero, mientras leía sus periódicos, se estremeció de alegría. El Réveil de Caudebec publicaba este suelto: Tenemos el placer que se encuentre entre nuestras murallas, pronto hará 3 semanas, el inspector jefe Ganimard, uno de los veteranos del servicio de seguridad. El señor Ganimard, el cual la detención de Arsène Lupin, su más reciente proeza, le ha valido fama en toda Europa, descansa aquí de sus prolongadas tareas pescando gobios y brecas. Ganimard. Y ahí al auxiliar que buscaba el barón de Cagorn. ¿Quién mejor que hábil y paciente Ganimard sabría malograr los proyectos de Lupin? El barón ya no dudó más. 6 kilómetros separaban el castillo de la pequeña ciudad de Caudebec. Los recorrió con paso alegre como un hombre estimulado por la esperanza de la seguridad. Tras varios intentos infructuosos para descubrir la dirección del inspector jefe, se dirigió a las oficinas de Audeville, situada en el medio del muelle. Allí encontró al redactor que había escrito la gacetilla, el cual, acercándose a la ventana, exclamó: «Ganimard».
puede estar usted seguro de encontrarle a lo largo del muelle, con la caña de pescar en la mano. Es ahí donde yo entablé conocimiento con él y donde leí por casualidad su nombre grabado en la caña. Escuche, es aquel viejecito que se divisa allí abajo, en los árboles de paseo. ¿El que lleva una levita y sombrero de paja? Exactamente. Ah, es un tipo extraño, que no tiene nada de hablador y es más bien malhumorado. 5 minutos después el varón se acercaba al célebre Ganimard. Se presentaba a él y trataba de entablar conversación con él mismo, pero no lo lograba. Entonces abordó con franqueza el asunto y le expuso su caso. El otro escuchó inmóvil, sin perder de vista los peces a los cuales acechaba. Después volvió la cabeza hacia el varón, le miró de pies a cabeza y con un aire de profunda lástima dijo: «Señor, no es en modo alguno costumbre de prevenir a las personas que se les va a despojar de lo suyo. Arsène Lupin en particular no comete semejantes errores. Sin embargo, señor, si yo tuviera la menor duda, créame que el placer de meterme aún más a fondo en las andanzas de mi querido Arsène Lupin lo sobrepondría a toda otra consideración. Por desgracia, ese joven se encuentra detrás de las rejas. ¿Y si escapara? No se escapa nadie de la santé, pero él no es más que los otros. No obstante, pues bien, si él escapa, tanto mejor. Yo volveré a echarle la mano. Mientras tanto, duerma usted tranquilo y no asuste usted más a esta breca». La conversación se había acabado. El varón regresó a su casa un tanto tranquilizado por la despreocupación manifestada por Ganimard. Comprobó las cerraduras, espió a los criados y transcurrieron 48 horas, durante las cuales llegó casi a persuadirse que, en resumen, sus temores eran quiméricos. No, decididamente, cual lo había dicho Ganimard, no se previene a las personas a quienes se va a despojar de lo suyo. La fecha se aproximaba. La mañana del martes, víspera del 27, nada de particular ocurrió, pero a las 3 de la tarde un chico llamó a la puerta. Era portador de un despacho. «No hay ningún paquete en la estación de Batignolles. Prepare todo para mañana a la noche. Arsenio». De nuevo volvió a hacer aquello la locura a tal extremo que el varón se preguntó si no sería mejor ceder a las exigencias de Arsène Lupin. Corrió a Caudebec. Ganimard estaba pescando en el mismo lugar, sentado en una silla plegadiza. Sin decir una palabra, le tendió el telegrama. «¿Y qué?», preguntó el inspector. «¿Y qué? Pero si es mañana». «¿El qué?». «El robo, el pillaje de mis colecciones». Ganimard dejó a un lado su caña, se volvió hacia él y con los brazos cruzados sobre el pecho exclamó con tono de impaciencia: «¡Ay, caray! ¿Acaso usted se imagina que me voy a ocupar de un asunto tan estúpido? ¿Qué precio pone usted a pasar en el castillo la noche del 27 al 28 de septiembre? Ni un solo céntimo. Y déjeme usted en paz. Fije usted el precio, yo soy rico, en extremo rico». La brusquedad de la oferta desconcertó a Ganimard, que dijo, ya más con calma: «Me encuentro aquí de vacaciones y no tengo el derecho a mezclarme». «Nadie lo sabrá».
Me comprometo, ocurra lo que ocurra, a guardar silencio. Oh, no ocurrirá nada. Veamos entonces. 3.000 francos. ¿Será bastante? El inspector se volvió un poco de rapé, reflexionó y dejó caer estas palabras. Sea. Solo que debo declararle a usted lealmente que ese es un dinero tirado por la ventana. Me es igual. En ese caso, pero después de todo, nunca cesaba con ese diablo de Lupin. Debe de tener a sus órdenes a toda una banda. ¿Está usted seguro de sus criados? ¿En verdad? Entonces, no contemos con ellos. Voy a advertir por telegrama a 2 mozones amigos míos, que nos darán mayores seguridades. Y ahora, márchese usted, que no nos vean juntos. Hasta mañana a eso de las 9. Al día siguiente, fecha fijada por Arsène Lupin, el barón de Cahorn descolgó su panoplia, preparó sus armas y se paseó por las inmediaciones de Malaquais. No le sorprendió nada equívoco. Por la noche, a las 8:30, mandó a retirar a sus criados. Estos vivían en un ala del castillo cuya fachada daba a la carretera, pero un poco retirada de aquella y a un extremo del primero. Una vez a solas, abrió silenciosamente las 4 puertas. Tras un momento, escuchó pasos que se acercaban. Ganimard presentó a sus 2 mejores auxiliares, que eran 2 corpulentos mozos con el cuello de toro y fuertes manos, y luego pidió ciertas explicaciones. Una vez que ya se dio cuenta de la disposición de los diversos lugares, cerró cuidadosamente las puertas y atrancó todas las entradas por donde pudiera penetrarse en las salas amenazadas. Inspeccionó los muros, levantó los tapices y finalmente instaló a sus agentes en la galería central. Y no cometan una tontería, No estamos aquí para dormir. A la menor señal de alarma, abran las ventanas del patio y llámenme. Tengan igualmente cuidado por el lado del agua. 10 metros de precipicio no espantan a unos diablos de ese calibre. Los encerró allí, se llevó las llaves y le dijo al varón: «Y ahora a nuestro puesto». Había escogido para pasar la noche una pequeña estancia abierta en las gruesas murallas entre las 2 puertas principales y que antaño constituía el reducto de vigía. Sobre el puente se había una mirilla y otras sobre el patio. En un rincón podía verse algo que semejaba al orificio de un pozo. «Usted, sin duda, me ha hecho, señor barón, que este pozo era la única entrada a los subterráneos y que hasta donde alcanza el recuerdo de los hombres ha estado tapada». «Sí». «Entonces, a menos que exista otra salida desconocida para todos, excepto para Arsène Lupin, lo que parece un tanto problemático, podemos estar tranquilos». Alineó 3 sillas, se tendió cómodamente sobre ellas, encendió su pipa y suspiró. «Verdaderamente, señor barón, es preciso que yo sienta unos vehementes deseos de añadir un piso a la casita donde deberé acabar mis días para haber aceptado una tarea tan elemental como esta. Yo le contaré esta historia al amigo Lupin y reventará de risa». Pero el varón no se reía. Con el oído al acecho interrogaba al silencio de la noche con una creciente inquietud. De cuando en cuando se inclinaba sobre el pozo y lanzaba sobre el agujero una mirada ansiosa. Sonaron las 11 de la noche, la medianoche y la 1.
De pronto, agarró del brazo a Ganimard, que se despertó sobresaltado. ¿No oye usted? Sí. ¿Qué es eso? Soy yo que ronco. No, 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 no. Escuche. Ah, perfectamente. Es la bocina de un automóvil. ¿Y entonces? Pues entonces que es poco probable que Lupin se sirva de un automóvil como de un ariete para derribar su castillo. Y en verdad yo, en lugar de usted, me dormiría, tal como yo voy a tener el honor de hacer de nuevo. Buenas noches. Esa fue la única alarma. Ganimard puso así a reanudar su interrumpido sueño y el varón no escuchó otra cosa que los ronquidos de aquel, sonoros y regulares. Al despuntar el alba salieron de su celda. Una grande y serena paz, la paz de la mañana en la orilla del agua fresca, envolvía al castillo. Subieron la escalera, Cahorn radiante de alegría y Ganimard siempre tranquilo. Ningún ruido, nada sospechoso. ¿Qué le había dicho yo a usted, señor barón? En el fondo, yo no debiera haber aceptado. Me siento avergonzado. Tomó las llaves y penetró en la galería. Esto es verdad y no miento. Como me lo contaron, te lo cuento. Fifi la Cuentacuentos agradece tu visita. Anhela que este capítulo haya sido de tu agrado e invites a quienes tú quieras a escucharlo.